Nobody knows the trouble I've been through. Nobody knows the trouble I've seen. Hey, dogs, get out of here. You're muted. Hello, Joe. Hola. Hola. Hola, hermano Joe. Oh, good. You can hear me. I was running around yesterday. ¿Me puedes oír a mí? Claro. ¿Me oyes bien o mal? Bien. Sueno... A ver. Yep. ¿Y ahora cómo me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Mejor? ¿Peor? Bien. Bien. Solo bien. Ok. Bueno, de todas maneras. Hola, Joe. Hola. Voy a tratar de alistar todo esto aquí. El volumen. Ah, El volumen aquí está muy bajo. Ya te puedo oír más bien. Más bien. Claro. estoy muy bajo. No, estás fuerte. No, es verdad porque yo te tenía aquí el volumen muy bajo. Ah, ok. Bueno. No, ayer estaba corriendo donde sea, tratando de buscar unos Audífonos. audífonos. Y pues no tenían los que quería y tenía que ir a comprar estos, pero voy a tratar todavía de buscar. Ruby tiene unos más buenos que los está usando para la escuela y ahorita. ¿Cuál es el que buscabas? Un Logitech. Ah, ya. Creo que era más claro que este. No sé cómo se oye este. No, Pero, está bien, está bien. El Logitech suena mejor. yeah, pero también, también tenía problemas con el sistema. No sé si era por, lo tenía arriba de otra computadora y tenía conectado aquí este alambrito, pero noté que lo tenía conectado a otra computadora en vez de la que tenía ahí. Pero no sé si eso era o era algo más. Yo creía que lo tenía conectado correctamente, pero está trabajando de ahorita, solo que está bien. Está Ah, bueno. ya. Ok, Muy buenísimos. qué bueno, hermano. No llega el hermano Ariel todavía. No lo veo, nadie, no. Que él siempre está manejando de una parte a otra, ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Yendo para la casa, trabajando? ¿Qué? Su trabajo queda bastante lejos de donde él está. Ajá. Creo que es por lo menos no sé, bueno, no sé. Creo que, bueno, en estándar de Bolivia está lejos. Está a 1 hora y ahorita que están en bloqueos y todo eso, seguramente le está No, costando ¿verdad? más. Sí, es verdad. Sí, Con los bloqueos. No sabía que los bloqueos estaban tan fuertes. Si hacías algo aquí, no, hombre, la gente te iba y te daba unos moquetazos. sí, Allí parece que no, los dejan que lo sí, hagan los bloqueos. No, sí. no se pelean uno con el otro, entonces, me Bueno, imagino. sí se pelean, pero ya la gente está más acostumbrada, ¿no? Ujú. Ujú. Así que, dame Mm, un segundo, Joe. Ya nos hemos trasladado a la casa ujú. y entonces, por fin ya estamos aquí y ya, bueno, poco a poco vamos a empezar a listar, o sea, mejorar, ¿no? Poco a poco, así que estamos contentos de eso. ¿Y tu hijo todavía está allá qué estado está? Él está en Virginia, Liberty. Liberty, Liberty. Y le está yendo bastante bien. Le gusta, está aprendiendo mucho. Sí, le gusta.
está interesante. Y él está creciendo, se lo nota, ¿no? Que está No, nada más que... Yo, tu volumen está un poco bajo, estoy notando. 1, 2, 3, 4. ¿Tienes manera de subirlo un poco? You and I are both soft spoken anyway. Esos son mis speakers. ¿Cómo le aumento el volumen de esto? Si voy a dónde? Settings. Settings. Here we go. Settings. Sound system. And sound. Dame un segundo. Sound, master volume. Okay. Está como que... Ese es para mi audífono. Como que raro esa cosa, a ver. Ay. Todo se vino abajo aquí. A ver si puedo arreglar esto. Oh boy. Yeah, ahora sí. Mejor. I'm gonna change this. Can't find anything that tells me about how I can increase your volume or the volume coming out to you. Oh yeah. It's just what I'm getting in here is into the headphones is what I can control. This is here. Probar esto. NLP. Supongo que está igual. Hola, buen día, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, dirás. No, aquí es días todavía. No, hermano, estás tarde. ¿Cómo estás, querido John? ¿Todo bien? Hermano Joy, ¿cómo está? Yo apenas he llegado, hermano. Estamos bien, Sí. aquí alistándonos, Ariel, preparándonos. ¿Dónde estás tú? De camino tratando de escaparme un rato del trabajo, viejo, la verdad. Pues, No he podido hacer. sí. Estoy todavía en camino. Pero ya han levantado los bloqueos, todo eso. A Dios gracias, sí, hermano, levantaron. Ayer estuve de viaje, tuve que irme a La Paz, me fui en movilidad y, pucha, viejo, estaba terrible realmente. Han dejado las carreteras totalmente un desastre. Pero bueno, ya se está normalizando todo realmente, ¿no? Poco a poco. Dice que han dinamitado, de verdad, han dinamitado el camino y todo eso. Los cerros están totalmente dinamitados, ¿no sabes? Unas piedras, pero increíbles, estaban en el piso. Y claro, la maquinaria trabajando, tractores, palas, están ahí trabajando y bueno, estaban haciendo lo que puedan, ¿no? Limpiando, ¿no? Limpiando las carreteras, que es lo principal para que haya libre acceso. Qué cosa, ¿no, hermano? Terrible. Pero Cuando bueno, dicen, ahí gracias a Dios estamos nuevamente por Cochabamba, así que bueno, ahí no, continuando, ¿no? ajá. ¿Cómo está el hermano Joy? Muy bien. ¿Cómo me oyes, Ariel? Bien, yo lo oigo bien. Okay. Ahí John Lewustion decía que estoy allá 100% con el volumen del micrófono. Sí, y está bien ahora, está mejor, creo. ¿Cómo lo oyes tú? Sí, está bien. Voy a tener que gritar con cada vez que me gritan ahí en Bolivia. Sí. ¡Levanta la voz! Sí, eso le decía, ¿no? Así es. Ay. Joe, dentro de Zoom también hay audio settings, ¿viste eso?
En Zoom, deja ver. Y ahí él automáticamente, se ajusta para el nivel de sonido. Si está muy bajo, te lo sube. Hermana Charito, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, todos bien. Bueno, por acá también, en Venezuela, ahí caminando, pero vamos bien con la bendición del Señor. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Qué bien, hermana. Excelente. Bendiciones a todos, pues. Gracias, hermana. Gracias. 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 John, estamos a un minuto. ¿Está todo bien? Entonces, para comenzar, estamos en el horario. Tienes un minuto, sí. Are you ready, Joe? Yes. Perfecto. Muy bien. Hermana Susana, buenas Buenas tardes. tardes, hermano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. ¿Cómo le va? Igualmente. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Amén. Todo bien, gracias a Gracias. Dios. Amén. 12 en punto. Comenzamos, John. Adelante, hermano. Hermano Joy, ¿listo? Dele, hermano. Adelante, Hermano. por favor. Sí. Listo, listo. Muy bien. Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. 12 en punto, hora boliviana, 1 de la tarde, hora argentina y 6 de la tarde para todos los hermanos que nos miran desde España. Para los que están en la plataforma del sur, damos la bienvenida. Somos ya 8 participantes hasta el momento y de seguro nos vamos a seguir uniendo más hermanos. Es realmente un gozo y una alegría poder estar nuevamente como cada martes y cada jueves aprendiendo más en esta ocasión de lo que es el libro de Gálatas. Nuestro invitado del día de hoy es el hermano Joy. Hermano Joy, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí bien en Sur, Texas. Excelente. Ahora tiene la oportunidad de darle un pequeño jalón de orejas a John. Ahí lo tiene en la pantalla por si acaso, por lo de la anterior vez. Así que puede aprovechar de darle una. Estoy bromeando por si acaso, hermano John. Estoy bromeando. Hoy es el día de penitencia, dice. Como decimos aquí en Bolivia, dele su huasca nomás, no hay problema. Vamos a estar todos ahí apoyándolo. Mentira, es solamente una broma. Hermanos, gracias por estar junto con nosotros. Ya somos 10 participantes. Algunos comentarios, solamente algunas las personas los hermanos que tengan dudas, consultas, preguntas, por favor háganoslo saber internamente a lo que sería el chat. Mándenos también de dónde nos están escuchando. Queremos mandarles saludos, queremos saber algo más de ustedes, de qué ciudades tenemos de México, tenemos de Venezuela, tenemos de Bolivia, tenemos de Argentina, tenemos de España. No sé si me estoy olvidando de algún país más, pero hermanos, si ustedes nos mandan algunos saludos de qué país nos están visitando, nos están escuchando, vamos a estar ahí orando por ustedes también. John, no sé si tienes algún comentario más o algún anuncio. No quiero nada más aprovechar el tiempo, darle al hermano Joe. El estudio está muy interesante. La anterior vez dejamos a medias esto de lo que es la justificación por la fe, ¿verdad? Y hablamos estamos aclarando la justificación y qué significa, qué es, ¿verdad? Somos justificados, dice la palabra, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y entonces, ¿qué significa ello? Y en muchos casos hemos escuchado estas cosas. En muchos casos, especialmente si hemos asistido a la iglesia por muchos años, etcétera. No que eso sea malo, obviamente, es una buena cosa, pero a veces no pensamos de frases y cosas que llegan a ser cliché y no prestamos atención a su significado, ¿verdad? Y entonces, bueno, hacer esto y regresar y redefinir las cosas
Y hoy día estoy súper contento porque el hermano Joe va a estar enseñándonos, si no me equivoco, acerca de lo que es la fe en cuanto a la justificación y presentándonos aquello, ¿no? La justificación es un hecho. El hermano Remberto estuvo enseñándonos que Dios es el que justifica, Dios es el que nos acredita su justicia, ¿no? Para ser aceptados delante de Dios. Pero hoy día vamos a ver el otro lado, que es la fe. ¿Y qué significa la fe? ¿Qué tamaño de fe tenemos que tener? ¿Cómo es la naturaleza de la fe que hay que tener para ser acreditados justos? Entonces, no quiero destruir totalmente su introducción, hermano Joe. Gracias por estar, hermano, y una vez más pedirte disculpas, hermano, por el otro día. Realmente no fue mi intención, hermano, tú sabes, pero gracias por enseñar, hermano, y a veces, bueno, a veces el Señor cambia las cosas para que lo veamos de una manera diferente. Tal vez no, es una mala excusa, pero bueno, el error fue mío claramente, hermano, y te pido disculpas por eso, pero gracias por estar nuevamente hoy día. Y bueno, espero no volverlo a hacer, hermano. Hermano, el tiempo es tuyo. Enséñanos de la palabra. Queremos aprender el día de hoy, hermano. Adelante. No, gracias, gracias. Todo salió bien. A ver, ¿dónde dice? Host Disable Participant Screen Sharing. Está haciendo la misma cosa que antes, que no me está dejando que... Ya, un momento. Ahora sí lo vamos a... No sé qué está pasando. Ay, ay, ay. Mira cómo es, ¿no? Estoy con otra, parece que estoy con otra cuenta. Un momento, por favor. Ya. De alguna manera, mi celular automáticamente conectó. No es bueno esto. Ya algo raro pasa ya ahí, ¿no? Sí, sí. Una vez equivocación, la segunda vez ya, Ya medio ya es, sospechoso, ya ya son es esas seguras personal, ya equivocaciones, es hermano, personal, ¿no? Ya. ya es personal. Yo, Ay, eh, a ver, un momento. Ahí está. Ok. Ahora sí, Joe, tú estás a los controles, puedes hacer lo que quieras. Adelante, hermano. allí. Deja ver si share. Metas. ¿Lo ves en el bosquejo? Sí, Dale hermano. ataque. Ok. Pues Jan me ayudó ya en dando una revisión rápida de lo que Remberto ya cubrió, pero él lo hizo más bonito. So, no me tengo que preocupar de eso. Qué bueno, qué bueno. No te preocupes, John. Siempre cuando pasan estas cosas, hay una manera u otra de dar la palabra de Dios. Y en ese caso, todo salió bien. Perfecto. So, me gustó cómo salió esa lección. No me preocupé de nada. Y así debemos de ser cada vez, no teniendo fe en nuestros esfuerzos, pero fe en Jesucristo, que Él cumple lo que va a hacer, ¿verdad? Así es Dios. Vamos a comenzar con una oración aquí rapidito. Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en lo que has hecho en Bolivia. Te pedimos todavía, Dios, que estés ahí con nuestros hermanos y hermanas, que los cuides, que les des las necesidades y que trabajes con este país, Dios, que enseñes que tú eres poderoso, que todo lo que necesitamos que hacer es ir a ti en fe, preguntarte, hacer las oraciones que necesitamos que hacer y nomás adorarte, Dios. Te damos gracias por tu Hijo y por esta enseñanza. En tu nombre de tu Hijo lo preguntamos en esto. Amén. Pues muchas gracias a todos por los que han llegado. Me imagino que van a llegar más. Y se me está yendo la voz un poquito, pero deja aquí tratar de hacer este anuncio, esta lección. Remberto cubrió hasta el número 5, los métodos por los cuales no somos justificados. Y aquí voy a comenzar con los medios de justificación ante Dios. Son solamente por fe en Jesucristo, dice. Deja ver aquí, ¿dónde está?
Dice aquí número 6. Dice, los medios de justificación ante Dios son solamente por fe en Cristo únicamente. Y en Romanos 1:7 dice, porque en el Evangelio la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tengo un sonido en mis orejas. Ok, ya se fue. Ok. Quieren mis perritos que tengo aquí por ahí. Ok. Estamos en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La salvación, sabemos, ¿verdad? Que se inicia por la fe. El primer tiempo, justificación. Y es solamente por fe. No hay nada más. No hay nada más que uno que necesita para ser justificado en frente de Dios. Aquí. La única forma, dice, la única forma de que se te acredite la justicia de Dios es por fe en Cristo Jesús, sin obras. En Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Directamente lo que nos está diciendo. Pablo aquí tuviera como muchas oportunidades en otras partes de la Biblia, nos hubiera dicho si había algo más para ser salvo, ¿verdad? Y vamos a ver, y les voy a recordar, como pasamos por esta enseñanza hoy, donde no hay algo más que Pablo está metiendo allí para enseñar que es necesario para ser salvo, ¿verdad? Dice por la fe, como es Cristo, más el justo por la fe vivirá, dice 1:17. En 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hoy hay personas que creen que uno tiene que hacer algo para ser justificado en frente de Dios, ¿verdad? Y eso no es verdad. O me acuerdo de una historia que un pastor dijo que fue a hablar con una señora para darle el evangelio y ella se enojó. Dijo, yo he metido 30 años de limpiando los pisos de esa iglesia, ¿verdad? Era una religión, otra religión que era miembro. Y me estás diciendo, dijo, que no voy a ir al cielo. Si ha metido 30 años de rodillas, dijo, limpiando ese piso. Y le dijo, no, todo es algo que son tus obras. Todo eso son tus obras, no puede ser. Y le enseñó en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no son por obras la justificación. En Romanos 4:5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree, ¿verdad? Ahí ves la diferencia. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es un término, ¿cómo se dice la palabra contabilidad? De contabilidad. Cuando uno cree en Jesucristo, ¿verdad? Dios se la pone en el, es como que darle crédito a una persona, ¿verdad? De la justicia es como dándole crédito a una persona. Y quiero que vean, como dice aquí en 4:4 el versículo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Si nosotros estamos diciéndole a Dios, yo estoy haciendo todas estas cosas para entrar al cielo, le estamos diciendo que es una deuda, ¿verdad? Algo que me debes. Y así no es como la tiene Dios, como lo hizo Dios, que
que sea la santificación o la justificación. Es algo por gracia que nos está dando, algo que no merecemos. No tenemos que hacer algo por ella, nomás tenemos que recibirla. Dice la palabra que es un don de Dios, ¿verdad? Y no puede ser algo donde nosotros le decimos a Dios, tú me debes, ¿verdad? ¿A quién le debe Dios? Dios no le debe a nadie, ¿verdad? Pero así la gente cree. Y como es el Señor el que dijo que Dios le debía, ¿verdad? De 30 años estando en las rodillas y limpiando los pisos de la iglesia, Dios le debía que entre ya al cielo. Y no, dice la palabra que no. Así no va a ser. ¿Dónde estamos? La fe no es una obra meritoria. La fe no es una obra meritoria. Por lo cual, voy a quitar las fotos aquí que tenemos. ¿Dónde está? La fe no es una obra meritoria por la cual Dios te recompensa justificándote. Romanos 4, 6 a 8. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, como también David habla. No, deja ir a 4, 5. Porque ahí ese versículo hace mucha diferencia. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Pero mira la diferencia donde dicen 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como la gracia. 5, más al que no obra, sino cree. Es una o la otra, ¿verdad? No pueden ser las dos. Y muchas personas creen que puede ser las dos y no es así, ¿verdad? No es así. Esa, ¿cómo se dice? Fe no es una obra meritoria. Eso nomás es algo que Dios no la cuenta como así. Romanos 4:5. Lo que ya leímos, ¿verdad? La fe es más bien la cesación de tu trabajo y la colocación de tu total dependencia en la obra de Dios a tu favor. Solamente en lo que hizo Él. Eso es todo. Para muchos se hace muy fácil, ¿verdad? Dicen, es algo muy fácil, no puede ser. Pero así es. Porque Dios sabe que lo que ya nos ha hecho nosotros tratamos de hacer no es suficiente para llegar al nivel de lo que hizo su Hijo. Nunca va a ser. Nunca. La fe es el único medio apropiado de justificación porque es consistente con la gracia de Dios. Vamos a ver ejemplos de eso, ¿verdad? En Romanos 4, 16. Romanos 4, 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, ¿verdad? A fin de que las promesas sean firme para toda su descendencia. Estamos hablando aquí, Pablo de Abraham. Dice, no solamente para la que es de la ley, ¿verdad? Los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es una o la otra. No puede ser algo más, ¿no? Si estos versículos, lo que me gusta de estos libros, estas páginas que le están mandando, es que se pueden usar con personas para enseñarles. Abran la palabra, enséñenle la palabra, déjalos que lo lean ellos, para que vean ellos. No van a poder decir que es algo diferente, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9 lo conocemos muy bien, dice, porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Por medio de la ley, de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay personas que nos van a decir y están enseñando, hasta pastores que mucha gente los conocen, que dicen que el don, ¿verdad? No es la gracia, pero el don es la fe. Pero no, eso no es verdad, ¿verdad?
La fe no es un don. El don que cada está hablando Jesucristo, Dios es la gracia, es su Hijo, ¿verdad? Que está dando. Dios nos puede ayudar nuestra fe, ¿verdad? Pero no va a estar siendo la decisión para nosotros de aceptarlo o no aceptarlo, de creer en Él y no creer, es decir, más bien, ¿verdad? So, aquí lo que está diciendo es que es por gracia, ese don es la gracia. Así nos va a dar la justificación. ¿Cuánta fe necesitas para ser salvo? Jesús utilizó una vez la frase fe como un grano de mostaza para mostrar que el valor de la fe no es su cantidad o tamaño. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. No nos está diciendo Dios aquí que vamos a estar moviendo montañas, ¿verdad? Nos está diciendo que hay la posibilidad, ¿verdad?, de mover montañas. Si uno pone su fe en Dios y no necesita tanto, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios de mover montañas, si tú eras la persona que ibas a hacerlo y le preguntabas, Él lo iba a hacer y no iba a necesitar mucha fe para eso. Pero hay muchas cosas que sí hay en la voluntad de Dios que han pasado. Hay misioneros, ¿verdad?, que les han dado mucha comida a niños, creo que en China. Y ese señor oraba mucho y era por las oraciones que movió a la gente que le dé a todos estos niños ahí en China algo de comer por muchos años. Pero era su fe, y la fe que tenía no era algo grandísimo donde estaba brincando para arriba, para abajo y ahí llorando. No, es nomás de preguntándole a Dios, ¿verdad? Como dice Dios, Jesucristo, fe como un grano de mostaza. Y ahí se acabó. Ahí lo dejas. No se cambia. ¿Qué tipo de fe necesitas para ser salvo? A ver, ¿cómo vamos a decir esto? Aunque somos salvos por fe, no existe tal cosa como la fe salvadora. La Biblia no enseña tal concepto o siquiera utiliza el término. La fe es la simple creencia de que lo que Dios dice es verdad. Según Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Juan 3:32, ¿verdad? 3:22 o 32:34. Dice, y lo que vio y oyó, esto testificó, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por media. Dios es veraz. Vamos a ver otros ejemplos que cómo Dios es veraz. En Romanos 4:21 dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto está hablando de Abraham. Abraham ya le había llamado Dios a una parte donde lo quería que lo iba a llevar y les iba a enseñar lo que le iba a dar. Abraham, cuando se fue a Egipto, no debería, pero fue, todavía vio como Dios lo sacó de allí con mucho más lo que tenía. Abraham, cuando se regresó a la tierra donde Dios lo mandó, allí tuvo una batalla, regresó con todo lo que le quitaron a ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, a Lot, y regresó. Y cuando regresó, le dio las gracias a Dios, porque supo. Y también los otros reyes ahí supieron que era Dios el que estaba con él, que lo cuidó. So él entendía, él lo vio a Dios y entendió que él era un Dios verdadero. ¿Qué tantas veces han tenido ustedes en sus
vidas, ¿verdad? Que han tenido situaciones donde las cosas se ponen mal y se ponen a orar y todo salen bien. Han visto aquí donde oramos y estos bloqueos ya se están quitando, ¿verdad? Estamos orando por personas y vemos también que han cambiado cosas para la buena. Uno tiene que ver esas cosas. Muchas veces ves en la palabra donde Dios dice, acuérdate, le dice a los judíos, acuérdate, acuérdate. Y entonces es la misma cosa con nosotros, acuérdense de todo lo que ha hecho Dios para nosotros. Él siempre es fiel, ¿verdad? Un verdadero Dios. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no estamos en la misma posición que los judíos de antes, ¿verdad? O los apóstoles, donde estaban mirando todas estas cosas de milagros, o Dios trabajaba en el Antiguo Testamento también. Pero sí tenemos la palabra de Dios. Eso es lo que usamos nosotros para dirigirnos cómo vivir. Me encanta viendo esta palabra, leyendo esta palabra. Me encanta cuando mis hijos me llaman y me dicen, me preguntan qué es lo que necesitan que hacer en cualquier situación. Y yo cada vez regreso a la palabra de Dios. Siempre uno tiene que regresar. ¿Por qué? Porque yo he visto como antes Dios ha trabajado en nuestra vida. Si uno le da esa fe, el tamaño de la semilla de mostaza, ¿verdad? Dios es fiel. Pero uno tiene que leer las palabras. Siempre voy a estar diciendo la misma cosa. No vas a entender, no vas a creer hasta que uno se meta en la palabra para estudiarla. Lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Me encanta que todos los que están aquí hoy están haciendo eso. Porque van a estar ustedes enseñándoles a otros también, para que ellos sepan la misma cosa. El objeto propio de la fe es Jesucristo. Cree en el Señor. Dice, Hechos 16, 31, véase también Romanos 32. Vamos a ver dónde está Romanos 32. La justicia de 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad? Ahí está el objeto. En Cristo, dice Pablo. Para todos los que creen en Él, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo. Porque no hay diferencia. Tiene que ser solamente en esta persona que es Cristo. Ahora, en 1 Pedro 1, 20 a 21, vamos a ver, ¿dónde vemos a Cristo aquí en estos versículos? Dice, ya destinado desde antes, de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Quién fue manifestado? Jesucristo. En los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creíais en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Y quién fue ese? Cristo. Y le ha dado gloria a Cristo para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Verdad? En esa persona. Cristo. Tenemos nuestra fe en Él para ser justificados. El contenido apropiado de la fe es la muerte de Jesús por nuestros pecados y la posterior resurrección. Pablo, otra vez le voy a decir la misma cosa, si él podía meter algo más ahí para decir, para ser salvo, para ser justificado, esto es lo que uno tiene que entender, ¿verdad? Lo podía hacer aquí, pero no hizo eso. Dijo la misma cosa que siempre está diciendo en toda la palabra que escribe él, ¿verdad? Usando el Espíritu, usándolo a él para decirlo a nosotros. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Simplemente, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Tan simple. Eso es todo. ¿No? Hay personas que van a creer, hay personas que no van a creer en un evangelio que es tan simple, pero en realidad no fue tan simple para la persona que murió, ¿verdad? Eso es muy importante de entender.
Eso es muy importante de acordarse uno, que Dios murió por ti. No me acuerdo ciertamente dónde está, pero donde Pablo habla mucho de la muerte de Dios, ¿verdad? De lo que sufrió. Y lo ves eso también en el Antiguo Testamento. Uno tiene que entender que Dios murió por nosotros. Él pasó por algo muy fuerte contra su cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que era humano. No se hizo como que era Dios y no le iba a doler. No, sí dolió y lo hizo por nosotros. Dice que Dios te diga que hay salvación en su Hijo, o una persona diciéndote que este edificio no colapsará sobre tu cabeza, requieren esencialmente el mismo tipo de respuesta de fe. Ya sea que le creas a Dios con respecto a la salvación o le creas a una persona con respecto a la solidez de un edificio. El tipo de creencia no difiere, solo el objeto y el contenido de la fe difiere. ¿Cuán confiable es el objeto de tu fe? ¿Cuán preciso es el contenido de tu fe? Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estamos hablando de Abraham. Él puso su fe en Dios, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a tener un hijo, lo creyó. Y eso, creyendo en Él, creyendo en Jesucristo, en Dios, por esa promesa, Dios le dijo que era justificado. Solamente, ¿verdad? Era justificado. Si creo que Dios me hará multimillonario, el objeto de mi fe, Dios, es confiable, pero el contenido o la sustancia, millones de dólares de mi fe es deficiente. ¿Qué es lo que dice Dios cuando tomamos nuestra fe en cosas aparte de Él? Dice en 1 Timoteo 6:6-10, dijo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, ¿verdad? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y mira lo que dice, para que las disfrutemos, ¿verdad? En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el último, Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso me recuerda algo lo que pasó
¿Cuándo era? Era este año, en marzo, que me acuerdo de lo que pasó en marzo, que cada año tenemos una encuesta, tenemos un tiempo de dando la encuesta en la feria y hablamos con más de 1,600 personas, ¿verdad? Y les damos el evangelio y muchos aceptan o muchos creen, unos no. Y cada vez viene este hombre de Minnesota, un estado que está allá al norte, allá cerca de la frontera con Canadá. Un amigo muy bueno mío, se llama Brad. Y Brad esta vez estaba sentados teniendo un tiempo nomás de que estaba un poquito despacio. Y Brad me mira y me dice, ¿cómo has estado? Y le digo, oh, yo bien. Y me dice, ¿bien? Dije, sí, muy bien. Y dijo, ¿y no hay problemas ya de que te jubilaste? Y dije, no. Dije, pues nada más hay uno que parte el dinero que tenía ahí ahorrado para mi jubilación no está creciendo, ¿verdad? En la cuenta que está. Y Brad, porque es muy directo, ¿verdad? Me dice Brad, y lo que me estás diciendo, Joe, es que tú no le estás poniendo la fe en Dios. Y lo miré yo y le dije, no, yo creo en Dios, yo creo que Él me está cuidando. Y me dice, no creo que le estás dando la fe a Dios, le estás dando más fe a tu dinero. Y dijo, Dios, si no te cambias esa mentalidad, te lo puede quitar todo si quieres, para que sepas quién es el mero en tu vida, ¿verdad? Y estaba ahí sentado yo pensando de lo que me dijo Brad. Y dije, ¿sabes qué? Es verdad. Por un año yo no estaba gastando dinero, no estaba yendo a muchas partes, no estaba haciendo mucho, ¿verdad? Y lo estaba haciendo por esa razón, porque estaba poniendo el enfoque en algo que no debería. Y en este caso, estamos aquí hablando de fe para la justificación, pero la misma fe que yo tenía para la justificación, no estaba usando para mi santificación, ¿verdad? Y así es también el incrédulo, porque tiene su fe en cosas que no lo van a sostener, no le van a ayudar, no le van a dar vida. En mi caso, no tenía una vida muy buena por un año después de que me jubilé. Y ahora sí, ¿verdad? No que estoy gastando donde sea, pero no estoy viviendo como era antes, teniendo más fe en mi dinero. Y una persona que es incrédulo también es peor, que está poniendo su fe en sus ganancias, ¿verdad? En su dinero, en algo, y no en algo simplemente que es el Señor. El objeto es lo que es importante. Eso es lo que está tratando de decir. En el caso del incrédulo, el objeto tiene que ser Jesucristo. En mi situación, el objeto tiene que ser Jesucristo otra vez. Mira qué tan fácil me dio lo que vi y entendí y creí en esa situación, ¿verdad? Que es lo que pasó. Y ahora les enseño a otros para que sepan también qué tan fácil es caer como cristiano en una posición así. Si creo que Moisés me salvará de la pena de mi pecado, el objeto de mi fe es defectuoso. En Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nomás hay una justicia, eso es todo. Y es de Dios. No hay otra manera. Puedes tratar de buscarlo y leer esta palabra de un lado al otro y nunca vas a ver que la justicia viene de alguien más, es nomás de Jesucristo, de Dios. Hechos 4:10-2 dice, a ver aquí, 10-2, voy a leer eso. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está Pablo o Pedro hablando con los líderes, ¿verdad? Después de que hizo sano a una persona que no podía caminar y le habían preguntado a él, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿En qué lo basas, verdad? Y nos está diciendo Pablo aquí que la fe debe estar en una persona no más. Y eso es en Jesucristo. Solamente. Dice entre Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El objeto, ¿verdad? No son nuestras obras. Nunca puede ser. Nunca van a ser. No son suficientes. En 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por fe, sin las obras de la ley. Otra vez, ¿verdad? Ahí está Pablo. Podría meter algo más, ¿verdad? Ir a la iglesia, dar dinero a la iglesia, cuidar a tus familiares, tus parientes, cualquier cosa, ¿verdad? Limpiar el piso de la iglesia por 30 años. No puede hacer eso. Dice allí, por fe. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay nada más. En Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que él, ¿verdad? El objeto es él, Jesucristo. ¿Cuál es la calidad de nuestra justificación ante Dios? No hay grados de justificación entre los creyentes. Estás justificado o estás todavía perdido en tus pecados. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, ¿verdad? Algunos. Estamos hablando de los perdidos. Mas ya habéis sido lavados. Estamos hablando ahí de los salvados, de los salvos. Y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le está diciendo ahí? Más antes eran ustedes, ¿verdad? Hay una lista antes de 1 Corintios 6:11 de lo que eran. Pero ahora son algo más. Lavados, santificados, justificados, ¿verdad? Una o la otra. Una o la otra, ¿verdad? No hay grados de justificación entre los creyentes. Como dice ahí, ¿estás justificado o estás todavía perdido? Nada más. La justificación es permanente para todos los que creen en Jesucristo. Para todos los que creen en Jesucristo. Tenemos ahí Romanos 5:9. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Verdad? Ya no tenemos que tener miedo como los incrédulos. Los incrédulos sí tienen miedo y no crean que no, porque la ira de Dios está ahí, dice la palabra. Pero para nosotros no es así. Para nosotros es una cosa diferente. Si hacemos algo mal, necesitamos que regresar a Dios, ¿verdad? Como dice en 1 Juan, el primer capítulo, de los versículos 1 creo que a 10, donde dice que nomás regresamos y confesamos nuestros pecados. Y la comunión con Dios regresa como debería ser. Eso es lo que nos ha dado la diferencia en siendo un incrédulo y siendo un creyente. Hay una paz en eso. Porque somos y sabemos que hacemos mal. No somos perfectos en este mundo. Si nos ponemos a leer esa palabra, si nos podemos a vivir, como dice la palabra, caminando en el Espíritu, si le ponemos nuestra fe en Dios diariamente, esa relación crece, esa relación sigue, ¿verdad? Pero de vez en cuando uno cae, ¿verdad? Está hablando de experiencia, uno cae. Y no deberemos de creer que
la ira de Dios está contra nosotros porque no está. No está. Dice, por él seremos salvos de la ira. Romanos 8, 30 y 39. No lo voy a leer todo, pero sí voy a cubrir los versículos 37 a 39. Y esto es lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? ¿Y cómo enseñó su amor? Por mandando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos podrá separar del amor de Dios. Nada de esas cosas nos va a separar. ¿Quieren eso ustedes para su vecino? ¿Para sus familiares, parientes, primos, tíos, tías, amigos, buenos amigos? ¿Quieren eso para ellos? Que ellos tengan la misma, ¿cómo se dice? Garantía, ¿verdad? De ser salvos y saber dónde van. Y no tener que vivir en una manera como el increíble. Si eso es lo que quieres tú, esa justificación que ya te ha dado Cristo a ti, va y dale el evangelio a alguien más también. Para que ellos tengan esa certidumbre, ¿verdad? Saber que son salvos y que van a ir al cielo. Lo que hace uno contento en este mundo. ¿En qué tipo de justicia, estás confiando para cuando te presentes delante de Dios? ¿Estás confiando en tu propia justicia o en la justicia de Cristo? En Romanos, ¿dónde estás? 9, 30 a 32. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso es algo que es una maravilla, que los judíos querían a levantar a los gentiles al nivel de ellos, ¿verdad? Y el de ellos era de vivir una vida cumpliendo con las leyes para ser salvo. Pero la realidad era que tenían que bajar al nivel del gentil, donde el gentil estaba creyendo, usando fe. Y ellos fueron salvos también, ¿verdad? La justicia. ¿En quién estamos poniendo nuestra fe? ¿En la ley o la obra de Jesucristo? En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, donde Pablo está metiendo algo más que se requiere para ser salvo, para ser justificado frente a los ojos de Dios. No hay algo más, siempre es la misma cosa, fe en la obra de Dios. Es muy importante saber eso. Cuando comenzamos a hablar con otras personas del Evangelio. Aquí, dice, aquí hay algunas objeciones comunes a la justificación por fe solamente. Objeción número 1. Algunas personas argumentan
que en Romanos y Gálatas Pablo simplemente está afirmando que no somos justificados por cierto tipo de obra, es decir, guardar la ley judía, pero que sí somos justificados por hacer otros actos justos como vivir una buena vida cristiana. La refutación, ¿verdad?, a esta obsesión es esta. No somos salvos por ningún tipo de obra, incluyendo el guardar la ley judía o cualquier otro tipo de buena obra. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto establece claramente que no somos salvos por ninguna forma de nuestras propias obras de justicia. En Tito 3:5 no solo habla en contra de cumplir las leyes judías, sino de la inutilidad de confiar en cualquier tipo de buena obra, ¿verdad? Porque todas las obras de nosotros que hacemos para Dios no son buenas, ¿verdad? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿verdad? Porque nosotros creemos que las justicias de nosotros nos van a meter al cielo, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso no nos ayuda, lo que nosotros tratamos de hacer. Y hay muchas personas que están tratando de salvarse por obras personales que hacen para entrar al cielo, no entendiendo la palabra. Y muchas de las personas, especialmente los que están en los países de Centroamérica, Suramérica, ustedes saben que lo que les están enseñando en esos países, otras iglesias, es teniendo fe en obras que nosotros hacemos, ¿verdad? Tienen una lista grande. Y la única manera que uno puede quebrar entre todas esas cosas allí es sentando con una persona, con amor, ¿verdad? Con amor, no gritando, no, nomás, y con el poder de Dios, enseñándoles lo que estamos enseñando aquí para que ellos vean con sus ojos la verdad. Porque vas a ver que muchas personas que entran en esas iglesias donde le están enseñando un evangelio falso, no están enseñando la palabra. No hablen Biblias. Hasta aquí yo tenía un hombre que estaba hablando con él y me dijo, yo voy a la iglesia. De que sí, ¿y qué es lo que les enseña? Digo, no, voy a la iglesia. Digo, ¿qué quiere decir eso? Pues voy a la iglesia. Y le pregunté, pues, ¿que le enseñan algo? ¿Ustedes se sientan a hacer una escuela dominical o algo? Y que leen la Biblia y me dice, no, no tenemos Biblias. No llevamos una Biblia. Qué raro, ¿verdad? Pero para mí era porque yo estoy impuesto de que uno va y van a estar enseñándose de qué, de la palabra de Dios. Pero muchas personas no la tienen. Por eso uno tiene que sentarse con ellos para enseñarse qué es lo que dice la palabra, para que la palabra entre en ese corazón, ¿verdad? Que se vaya hasta los huesos y que se lo abra los ojos, porque nosotros no lo podemos hacer. Él tiene que poner su fe en la obra de Jesucristo y no van a saber si no miran qué es lo que Dios cree de ellos, ¿verdad? La misma cosa que creyó de nosotros antes de que nos hizo salvos. En Romanos 10, 3, ¿dónde fuiste? 3, 10 a 12 dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso debe de ponernos en nuestras mentes. Lo que tenemos que hacer para dar el evangelio es salir, ¿verdad? Hablar con personas, preguntarle a Dios. El otro día le pregunté en mis oraciones a Dios que me dé la oportunidad de hablar con mi ¿qué es mi nieta? No creo que es nieta. ¿Dónde estás? Déjame ver, no quiero echarles mentiras. Es mi niece. Niece, no, niece, nice.
Sobrina. Sobrina. Gracias, Jan. Ay, ay, ay. Todavía estoy aprendiendo el español, hombre. Mi sobrina, ¿verdad? Que me dio oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Salimos, algo tenía, porque lo que pasó es que mi sobrina ya está viviendo aquí cerca, vino de Florida y está trabajando con una compañía aquí y tenía un día de descanso y algo le pasó al vehículo, me llamó porque le dije, tú llame porque cualquier cosa que necesitas ayuda y me llamó. Y me dijo lo que pasó y fui, la levanté al mecánico y le dije, vamos a comer. Y le pregunté a Dios, abre la puerta, por favor, Dios. Haz algo para darle el evangelio. ¿Y sabes lo que pasó? Estábamos comiendo y ella me miró y me dijo, tío Joe, ¿cómo se hace uno salvo? Sí. Quería llorar. Ahí nomás se salió la oportunidad. Nunca. Y no, yo no he hablado con esta muchachita por muchos años, ¿verdad? Ya ha crecido. Yo me acuerdo cuando era niña. ¿Cómo trabaja Dios? Y tuve la oportunidad de darle el evangelio, ¿verdad? So, así trabaja Dios muchas veces. Qué bueno es. Qué bueno es. La reputación, dice aquí en Efesios 2:9, aclara que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nota que no dice no por obras de la ley para que nadie se gloríe. Este versículo no solo habla en contra de la ley judía, sino en contra de la confianza en cualquier tipo de buena obra en general, ¿verdad? Nunca vamos a poder a llegar allí, a Dios, y tener una lista, ¿verdad? A decir una lista y decir, aquí está mis listas de todo lo que hice, me debes, déjame entrar. Así no va a ser, hermanos, ¿verdad? Así no va a ser, no por obras. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él, ¿verdad? Y la única cosa que nos pregunta, que nos quiere que le hagan nosotros es que tener fe en su Hijo. El apóstol Pablo, incluso después de haber vivido una buena vida, dijo que quería ser encontrado teniendo la justicia que obtuvo a través de la fe en Jesucristo y no una justicia hecha por sí mismo. En Filipenses 3:8-9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del qué, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, donde vemos que Pablo está enseñando algo más, aumentando el evangelio, diciendo que tenemos que hacer algo más. No, eso es todo lo que tenemos que hacer. Nada más. Objeción número 2. Algunos dicen que una persona no es justificada únicamente por la fe, sino por la fe más un cambio de comportamiento necesario. Esto no es correcto. Una vida cambiada ocurre solo después de la salvación, como resultado de la salvación, y nunca antes de la salvación o como uno prerequisito para la salvación. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Efesios 2:10 dice eso. En la Biblia se espera un comportamiento cambiado de aquellos que ya han sido justificados por la fe. Dice Tito 3:8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Yo no sabía eso, ¿verdad? Mucho tiempo se ha pasado donde no entendía eso, pero hasta que lo comencé a estudiar y me lo enseñaron, que Dios tiene obras para mí, para mí, ¿verdad? Yo. No hay una lista que tienen todas estas obras de la misma cosa si se la estás pasando a los ángeles y se están mandando a Joe y a John, ¿verdad? Y a Ariel, las mismas obras. No.
Cada uno tenemos algo que Dios quiere que hagamos. Y eso me hizo entender que yo necesito que estar común con Dios para saber qué es lo que es. Yo tengo que vivir una vida durante ese tiempo de santificación, donde estoy glorificando a Dios, ¿verdad? Caminando en el Espíritu, no por mis esfuerzos, pero con el poder de Dios. Yo quiero saber qué son esas obras. Yo quiero saber qué son. Yo quiero hacerlas, ¿verdad? Que me las dé Dios. Y yo sé que me está preparando, me ha preparado, y lo que va a ser algo bueno, porque Dios nunca te hace hacer algo malo. Es algo siempre que va a ser algo bueno, ¿verdad? Para su gloria. Y eso es lo que quiero yo, para su gloria, no para mí. A mí me cuida todavía, ¿verdad? Pero también eso, en cuidándome, es para su gloria. No es porque yo estoy haciendo algo. Romanos 3:24 enfatiza que somos justificados gratuitamente por su gracia. Un favor inmerecido. No lo merecemos, pero todavía no nos da, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo y no como pago o resultado de un buen comportamiento. Romanos 11:6. ¿Dónde estás? Romanos 11:6 es la palabra aquí. Donde dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracias. Y si por obras ya no es de gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es solamente por la gracia. Es como agua y aceite, no se juntan. Nunca se juntan, ¿verdad? Nunca se juntan. Objeción número 3. Algunos también dicen que el único lugar donde la frase solamente por la fe, sola fide, es utilizada en la Biblia en Santiago 2:24, donde la Biblia parece enseñar la justificación por obras. Dice ahí, Romanos 4:1-5, declara que Abraham fue justificado cuando creyó en Dios, fue justificado ante Dios por la fe sin obras. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Ah? Estamos hablando de Abraham aquí. ¿Quién es la descendencia? Los judíos. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Cuándo tuvo fe Abraham? ¿Cuando era gentil o cuando lo hizo judío? ¿Verdad? Cuando era gentil. Por eso dice, ¿cuál es el padre de todos nosotros? Esa fe la tuvo, no cuando era judío, pero cuando era antes de que Dios lo llamó como judío. En Romanos 4:21-25 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, ¿verdad? A quienes has de ser contada, que esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Santiago presentó a Abraham como justificado por las obras ante el hombre, no ante Dios. El momento en que la fe de Abraham fue visible para todos fue en Génesis 22, cuando ofreció a Isaac en sacrificio. Él no fue justificado ante Dios en aquel punto del tiempo. Fue justificado en el Génesis 15, donde Dios le dijo que iba a tener un hijo y le crió, ¿verdad? Y él ya
había visto, ¿verdad? Abraham, qué es lo que hizo Dios, cómo trabajó en su vida. Y su fe creció más y más, al punto de que, ¿sabes qué? Él creó en Dios y Dios lo justificó. Sin duda Abraham fue declarado justo ante Dios al menos 20 años antes de que ofreciera a Isaac. Y eso es lo que mencioné ahorita en Génesis 15:6, donde fue justificado. Y con Génesis 22 en la historia donde llevó a su hijo, que lo iba a sacrificar. Y donde Dios le dijo, ya sé que me crees. No que no sabía, pero para nosotros, para ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Si miramos la historia de Abraham en Génesis 22, piénsalo, ustedes que tienen hijos, o ni hijos, ¿verdad? Primos, nietos, de decir que Dios te preguntó a ti y te dijo, llévatelo a la montaña, quiero que me lo sacrifiques. Y tú, porque le crees a Dios, porque has visto todo lo que ha hecho para ti, y dices, sí, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Piénsalo. ¿Qué tipo de fe es eso? ¿Verdad? Donde todo se dio a Dios. Y eso es lo que nos dice Dios, en cada cosa tráemela, ¿verdad? En cada cosa tráemela. Ten fe en mí. Y fue ahí en la montaña. Y Dios, como dijo Abraham, iba a dar el sacrificio. Y sí lo dio, ¿verdad? Dio ahí un animal. Pero después de eso, se pasaron todos los tiempos y porque nosotros vemos la palabra, la entendemos, vemos que también Dios es el que dio a su Hijo, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es tener fe en Él. Así es el plan. No cambia, no ha cambiado, ¿verdad? Y nunca va a cambiar. Algún día va a venir, el día que muéramos vamos a ir, o el día que viene nos va a llevar y vamos a estar con Él. Y hay otros que no van a estar con Él, ¿verdad? Y eso es donde nos llega a nosotros a la posición donde tenemos que entender muy bien de que hay un resultado si no crees en el Hijo de Dios. Y el resultado es ir al infierno. Es una parte real. Es una parte donde tú puedes pensar de cualquier enfermedad, cualquier accidente que te puede pasar al cuerpo, ¿verdad? Donde puedes sentir algo. Y eso ni va a comparar a lo que va a estar pasando en el infierno, ¿verdad? Y va a ser por eternidad. Piénsalo bien. Yo acá les digo a la gente, las personas que ves, son los que amas. Darles la oportunidad de hacer la división, pero ¿cómo van a oír si no les dice uno de la palabra? Y para las personas que son cristianos, si todavía están creyendo, ¿cómo van a crecer si no como discípulos salemos y nos sentamos con ellos para enseñarles la palabra de Dios? Para que sepan cómo vivir y dándole la gloria a Dios. Han descubierto mucha información aquí. Y aquí va a terminar mi posición. Y era el área donde cubría, que dice, y un breve estudio de la doctrina de la justificación, ¿verdad? Porque es muy importante de saber eso, especialmente para nosotros, porque hay tiempos cuando se pone la cosa muy mal, que a veces queremos correr y decir, no, no puede ser verdad, no soy salvo. No, sí eres salvo. Si tú hiciste esa decisión en algún tiempo, sí eres salvo, ¿verdad? Y Dios te ama mucho. Con eso aquí termino. John, deja quitarle esta cosa de la pantalla. Muy bien. Gracias, Joe. Gracias, hermano, por estar con nosotros, por enseñarnos tan claramente. Siempre es bueno, ¿no? Escucharlo. Y bueno, queremos animar, Ariel, no sé si estás ahí, hermano, pero hay una petición de que podamos poner el link a algunos
llegaron tarde, parece. Entonces, vamos a tratar de colocar el link de la grabación al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Al grupo de WhatsApp. Perfecto, no hay ningún problema, hermano. No hay ningún problema. Ok. Me la quiere, Adelante. hermano. ¿Cómo dices? Adelante, Ariel, adelante. ¿Me las quieres pasar el link para que yo lo ponga? Sí, en este momento todavía ¿Me no lo escuchas, tengo. John? ¿Me escuchas? No lo ¿Quieres tengo pasarlo todavía, al hermano. WhatsApp? Luego te lo Ok. pasaría, por favor. No lo tengo Perfecto. en este momento. Entonces, aprovechar aquellos que tienen preguntas que hacer, por favor, aprovechen a las preguntas. Ariel, es un ánimo para mí ver que casi constantemente, continuamente, tenemos un grupo regular, continuo, y esto anima muchísimo. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer, no crear estudiantes, sino entrenar a personas que sean capacitadas para llevar esto a otros, ¿verdad? Y entonces ver la fidelidad de los hermanos y la continuidad que tienen, pues eso quiere decir que probablemente no están nomás asistiendo por asistir, sino están siendo entrenados y están con esa mentalidad de, ok, yo estoy siendo capacitado, pero voy a llevar esto a enseñar a otros, ¿no? Y siempre queremos animar eso en las personas. Cuando yo estoy pensando, escuchando algo y tengo en mente, ok, yo tengo que enseñar esto a un niño, por decir, de 10 años o 12 años, o a un adulto, o a una anciana o anciano que necesita en términos sencillos. ¿Cómo es que yo explicaría esto, verdad? Y entonces requiere que yo no solamente lo escuche, sino lo entienda de una manera que yo la pueda replicar, ¿verdad? Y eso es lo que queremos fomentar. Estamos tratando de duplicarnos, ¿no? Para poder multiplicar el esfuerzo y alcanzar al mundo entero. Realmente hacemos esto porque creemos que podemos alcanzar al mundo entero, pero necesitamos a ustedes para hacerlo. Cada uno de ustedes, ¿dónde están? Y entonces, por eso es que hacemos esto, hermanos. Y Jesucristo hoy, ayer y mañana es la solución, la única solución. Y entonces, hermanos, siempre queremos animarles, enfatizar eso. Y bueno, Joe, ¿alguna última palabra para despedirte en esta tarde? Y así nos volvemos bueno, le pasamos la palabra a Ariel. No sé, probablemente tienes algún anuncio, hermano. Joe, ¿alguna última palabra, hermano? No, solamente el deseo de que, a ver, ¿me oyes ahí? Sí. Solamente nomás de estudiar, ¿verdad? Uno tiene que sentarse a estudiar. Cada día, sea 10 minutos, 15, una hora, pero van a ver que la mente, el corazón cambia. Comienzas a entender a Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que la salvación es conociendo a Dios, ¿verdad? Y eso es verdad. Si quieres conocer a Dios, si quieres hacer parte de esa salvación que te ha dado, tienes que conocerlo, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que orar. Y ves que Dios siempre regresa. No es un Dios que nomás te deja ahí solo y dice, ok, te vemos cuando te mueres o cuando regreso. Así no es la cosa. Dice Dios, ok, estamos yo y tú así. Mientras que estás aquí caminando en el Espíritu, vamos a tener una relación muy, muy bonita, más gran que has tenido. So, quiero que todos tengan ese tipo de relación, donde que vas a saber que cuando lo estás quebrando, vas a estar miserable, porque tienes que regresar a ese Dios que te salvó. Te ama mucho, mucho. Amén.
Hermanos, no sé si pasarle, hay una pregunta por parte de un participante del estudio. No sé si es que la paso al hermano Joy o al hermano John, pero de todos modos quiero leerla, por favor, aprovechando que tenemos algunos minutos más de tiempo. Voy a leer la pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se interpreta el don de fe que se menciona en 1 Corintios 12:9? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo se interpreta el don de fe que se menciona en 1 Corintios 9? Dásela a John. Conveniente, ¿no? Conveniente. Bueno, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y estaba también buscando ah, para llegar a eso. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12 empieza nuevamente para los que han estudiado Romanos capítulo 12 vuelve a tomar vuelo en cuanto al servicio cristiano. Romanos 9, 10 y 11 está dando un paréntesis hablando de Israel en el pasado, el presente y el futuro, pues los planes de Dios. Aunque Israel haya rechazado a su Mesías, las promesas de los padres, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, esa promesa incondicional que Dios hizo para Israel se mantienen y algún día todo Israel será salvo. Pero en Romanos capítulo 12 vuelve a hablar a la iglesia en cuanto al servicio cristiano. Y en el versículo 3, entonces, bueno, versículo 1 dice, así que hermanos, ¿ok? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, está hablando de hermanos, está hablando de la vida que el hermano Joe acaba de mencionar, una vida por fe, que caminamos por fe, presentando nuestros cuerpos como vehículos, como instrumentos de justicia, sacrificios no muertos, sino vivos, ¿no? Para el servicio de Dios. Y en el versículo 3, interesantemente, dice así, digo pues, por la gracia, no por las obras, no por el medio de las obras, no por el medio de la ley, sino por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, es decir, hermanos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cómo es eso? Si el hermano Joe acaba de enseñarnos de que la fe no es un regalo de Dios, es decir, la fe para ser salvo, ¿no? No es algo como que Dios le da a algunos para creer y a otros no les da. Y eso es claro, la palabra nos pone a todos bajo desobediencia por no creer, es decir, cada uno puede creer. Pero el que no cree, el que decide no creer en Jesucristo como su suficiente Salvador, entonces es desobediente y está condenado. Entonces ya el juicio ha pasado, ha sido establecido y eso no hay duda. Todos pueden creer, pero no todos deciden creer. Eso está claro. Sin embargo, hay una medida de fe que cada creyente ha recibido. ¿Ok? Cada creyente, sabemos según 1 Corintios, que en este momento iremos, cada creyente ha recibido por lo menos un don. Y ese don ha sido repartido de parte del Espíritu Santo, ¿ok? Para el uso, el servicio, la edificación de la iglesia.
para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si Dios me ha hecho partícipe de su cuerpo, yo debo estar activo y debo estar participando, pues me ha dado por lo menos un don para el beneficio de los demás. Y entonces, ¿cómo es un cuerpo cuando por ejemplo, un dedito, cuando se le machuca la uña, pues todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Una cosa tan pequeña, ¿cómo se le llama? El dedito pequeño, ¿no? El penique, algo así. Sufre todo el cuerpo, ¿no? Lo mismo en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro del cuerpo no está bien, está dañado, no está siendo parte, entonces el cuerpo sufre. Y eso es la importancia de la variedad de dones, de la importancia de cada don individual. No hay uno más importante que otro, pero la fe nos ha sido dado. Ahora, vamos a Gálatas porque vamos a llegar ahí. Primero quiero dar la vuelta, ¿no? Estoy dando la vuelta. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y el hermano Joe estuvo hablando hace un momento de lo que es andar conforme al Espíritu. Ahora, fíjese lo que dice Gálatas 5:22. 5:22 nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y en sí el fruto del Espíritu es fe, ¿ok? Es algo que el carácter de Dios en mí, ¿ya? El carácter producido por Dios en mí, tiene que ver con fe, fidelidad, ¿ok? Fidelidad, constancia en ese sentido. Ahora vámonos a 1 Corintios 12. Entonces, y dice, vamos al versículo 4 para dar un poco de contexto, ¿ya? Porque el contexto dice, versículo 4, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dice, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que hay un Señor, pero hay muchos dones, hay variedad, diversidad, dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces hay un Dios, hay un bautismo, hay un Espíritu Santo, hay un cuerpo, ¿ok? Pero cada uno de nosotros es diverso, cada uno de nosotros somos variados. Y eso es, la diversidad es hermosa, es bien, ¿ok? Cada uno podemos ser quienes somos, porque Dios nos ha hecho así, ¿bien? Y Dios nos ha dado por lo menos un don. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la edificación de la iglesia. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular que él quiere. Entonces hemos visto tres formas diferentes que Dios da fe, en cierto sentido, diferente forma de fe a cada creyente. No es al incrédulo, esto es al creyente. Fe en el sentido uno, el resultado, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fe. Uno de lo que es el multisaboral fruto del Espíritu. Un aspecto de eso es fidelidad. ¿Ya? Constancia, fidelidad. La otra cosa que vemos de que fue repartido un don de fe. O sea, esto tiene que ver con una esencia, mejor dicho, una capacidad sobrenatural. No es natural. Estos dones
Estos dones no lo tiene el incrédulo, ¿ok? Los dones no son capacidades naturales, ¿ok? Eso tenemos que entender. El Espíritu Santo es el que ha dado el don a cada uno, es decir, a cada creyente, ¿ok? Y eso es para la edificación de la iglesia local. Entonces, esos dones son sobrenaturales y algunos han sido dados el don de fe. Es decir, tienen una capacidad más allá de lo natural, una capacidad de confianza en el Señor, de ejercer fe en ese sentido. El otro aspecto que vimos de la fe es una medida de fe para practicar su don. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que no es para complicarles, pero el creyente es dado por Dios toda la capacidad necesaria para que el creyente sea productivo en la vida cristiana. Porque Dios nos ha salvado para buenas obras. Dios quiere que seamos activos, que seamos luces a las naciones. Al igual que Israel debería ser luz a los gentiles, ¿verdad? Nosotros hoy somos luz. ¿Y cómo somos luz? Pues por medio de las capacidades que Dios nos ha dado. Nos ha dado una medida de fe para ejercer el don que tenemos. Algunos de nosotros tienen el don de fe. ¡Wow! Como que doble porción de fe, ¿verdad? Y la otra es que una parte de la manifestación del fruto del Espíritu es ver en nosotros la fidelidad. ¿Ok? Espero que ayude eso. Pero entonces, el 1 Corintios, para responder la pregunta directamente, sería 1 Corintios 12:9. Estaría hablando del don específico de la fe. Ahora todos tenemos, como digo, una medida de fe. Todos tienen o pueden manifestar el fruto del Espíritu. El creyente que camina conforme al Espíritu puede producir, puede mostrar en su vida el carácter de Dios, que es parte, es fe. Pero en este caso, algunos han recibido un don de fe, ¿ya? Que no tiene que ver con sanidades o cosas así, tiene que ver con una porción de extranatural, de confianza en el Señor, de creer al Señor y en su palabra, etcétera. ¿No es cierto que hay algunos en nuestras iglesias que tienen una medida extra en ese sentido, ¿no? Y entonces así lo entiendo, Ariel. Espero que ayude a responder la pregunta, que es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dios no ha dado, sin embargo, medidas de fe, no ha dado fe a algunos incrédulos para que algunos incrédulos tengan la capacidad de creer. Ojo, eso es muy diferente. Dios, es decir, el ser humano tiene la capacidad de creer para ser salvo. Bien, todos por igual, no en ese sentido. Entonces, por eso es que el hombre queda sin excusa. Todos quedan sin excusa porque sí pueden responder al llamado de Dios, a las dinámicas del evangelio, a la creación que está gimiendo que Dios existe, que está declarando los atributos invisibles de Dios, su poder y deidad. El hombre puede responder a aquello. Romanos capítulo 1, 19, 20, ¿verdad? Entonces, toda persona tiene la capacidad. Ese tipo de fe lo practicamos todos los días, ¿no? Subimos al taxi, vamos subiendo al ascensor, vamos en un avión, tomamos un baño. En todo sentido, estamos siempre practicando o ejerciendo fe, ¿no? Como enseñó el hermano Joe, el tema es el objeto de nuestra fe y el contenido de nuestra fe para ser salvo. Eso es lo que importa. Y en el caso de la salvación debe estar puesta en Cristo y en su obra solamente, únicamente para ser salvo, ¿no? Y entonces no una fe compartida,
compartido, digo, en mí una parte y en Cristo otra parte. Eso deja de ser el objeto correcto, ¿verdad? O el contenido correcto. Entonces, espero que eso ayude. Esto está hablando una medida de fe. Esto está hablando del don de fe dado al creyente, a algunos creyentes, porque no todos tenemos el don de fe, ¿ya? Eso es evidente. Algunos requieren muchísima ayuda para creer que el Señor va a obrar o que el Señor hará, o que eso no quiere decir que no sean creyentes, simplemente algunos tienen un don de fe que Dios les ha dado, que tienen, vamos para adelante, Dios hará, Dios estará con nosotros. Ese don Dios les ha dado a algunos y es para el beneficio de la iglesia, ¿no? Entonces espero que ayude. Estás muteado, Ariel. Ariel, estás Sí, muteado. sí, ya, está totalmente de acuerdo la persona que nos envió la pregunta. Dice que quedó totalmente clara la diferencia. Está claro. Tenemos una pregunta más, hermano. No sé si vamos a alcanzar a responderla. Tenemos ya un minuto prácticamente. ¿Quieren responderla ahora? ¿Dejarlo para la próxima? Lo dejo abierto esto. Veamos la pregunta y si no se puede, si es muy, ¿no? Hay un hermano, bueno, que nos pregunta lo siguiente: Pastor, ¿me puede explicar Efesios 2:8 y Santiago 2:17? Muy buena pregunta y le voy a responder de la siguiente manera. Mira cómo sucedió esto. Justamente la siguiente clase vamos a estar hablando de eso. Y sé eso porque me toca a mí. Así que, hermano, le ruego un poco de paciencia. Lo vamos a responder con calma, ¿bien? Y entonces, mira cómo cayó de perilla eso. Así que eso es introducción a la siguiente clase, hermanos. Qué bendición más grande. Se ve que están pensando, se ve que las preguntas están bien alineadas. Qué ánimo, hermanos. Me encanta ver hambre por la palabra de Dios. Y ustedes son una bendición para cada uno de los que estamos participando en la enseñanza. Estamos orando por ustedes, hermanos, y nuestro deseo, nuestro corazón está en entrenarles para que ustedes lo hagan 1000 veces mejor que nosotros. Nosotros le estamos dando en forma de semilla sencilla y ustedes ya lo van a mejorar 10 veces más, llevarlo a su lugar donde están y enseñarlo de una manera contextualizada en los círculos que están. Y hermanos, realmente tengamos fe, hablando de la fe, tengamos fe que Dios quiere y va a alcanzar al mundo entero con el mensaje del Evangelio. Hermanos, adelante y bueno, eso sería todo, Ariel. Despidámonos, estamos a un minuto de más, así que adelante. Yo me quitaste las palabras de la boca. Creo que hay muchos de los hermanos. Queridos hermanos, nos mandan rápidamente, nos han mandado saludos desde España, nos mandan agradecimientos por la enseñanza al pastor, la palabra, por su tiempo desde España, desde Argentina. Gracias, pastor, por las enseñanzas. Aunque no estamos tan constantes por motivos de red u otro, tenemos el material. Muchas gracias. Sin más, Dios mediante, nos encontramos el día martes por el mismo horario, 12 del mediodía Bolivia, 1 de Argentina y 6 de la tarde España. Mandan muchos saludos a otros hermanos más. Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes, hermanos. Hermano John, hermano Joy, muchísimas gracias por todo lo de día. Dios lo bendiga. Bien, Hasta el martes. Gracias. Gracias, hermanos. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.
Aló, Carolina. Así es, hija. Ya descansó.